Hola, bienvenidos, bienvenidas, entrenadores, entrenadoras, deportistas y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 28 del podcast de la Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 30 de diciembre de 2019, yo soy Saúl Alcaraz y como siempre tenemos en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como deportistas y entrenadores y entrenadoras. Oye, Aritz, realmente, hay que ser honestos, no es realmente 30 de diciembre, hoy es 23 de diciembre, aunque este episodio luego se vaya a publicar el día 30. Porque simplemente hemos decidido que el día 30 lo dejábamos grabado antes, que era mucho más sencillo. Hoy tenemos la entrevista con Aitor Fontanes, psicólogo del Club de Remo de Ciervena, que nos va a dar pautas muy interesantes sobre la creación y desarrollo de la identidad de un club deportivo. Realmente nos hace mucha ilusión porque compartimos con Aitor hace un par de semanas una masterclass dentro de la academia, en ese caso fue cerrada para suscriptores y suscriptoras, y tenemos el placer de que nos acompañe hoy en el podcast para que nos dé esas pautas más importantes, las claves para poder generar, primero reflexionar y luego generar esta identidad del club deportivo que es tan interesante por los beneficios que conlleva, no únicamente para la entidad en sí, sino para todas las personas, sobre todo para todas las personas que forman parte de esa entidad. Podemos salir, sin embargo, recordar primero, antes de hablar con Aitor, las redes sociales, dado que en 2020, que empezaremos dentro de nada, queremos contar con preguntas de nuestros oyentes para poder dinamizar nuestro podcast. Así es, y nos pueden escribir cualquier pregunta o cualquier duda que tengan a través de las redes sociales. Estamos como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook, o en nuestro canal de YouTube como Psicodeporte Academy. Y si quieren estar al tanto y recibir periódicamente información relativa a la psicología del deporte, artículos, noticias, vídeos, etcétera, pueden hacerlo suscribiéndose a la academia en psicodeporte.academy/comunidad. Además, si prefieren el correo electrónico, pueden escribirnos a info@psicodeporte.academy. Un pequeño aviso que creo que tenemos que dar, Aritz, es que la próxima semana, el Día de Reyes, no tendremos episodio de nuestro podcast porque estaremos enfocándonos sobre todo en las mejoras de la academia. La semana pasada comentamos en el episodio que habíamos enviado un cuestionario de mejora para todas las personas que están dentro de la academia con nosotros, para que nos indicaran qué cosas creían que debíamos mejorar, y nos vamos a enfocar estas semanas anteriores y las que vienen en trabajar estas mejoras, y por este motivo el Día de Reyes no va a haber episodio en Psicodeporte Academy. Vamos a reanudar los episodios. El primer episodio de 2020 ya va a ser la siguiente semana, el día 13, en el cual pues esperamos contar con muchísimas preguntas para poder trabajar la psicología del deporte desde nuestro podcast. Así es, y además estamos introduciendo ya mejoras en la academia y podemos adelantar a nuestros suscriptores y suscriptoras que creemos que mejorará mucho su experiencia de uso de lo que son los cursos, porque bueno, van a poder tener un mejor control y mejor manejo de la evolución que tengan en los diferentes cursos. Queremos introducir mejoras para que, bueno, de alguna forma puedan registrar ya los vídeos que ya hayan visto, los cursos que ya hayan hecho, y bueno, que todo eso esperamos que les facilite tanto bueno, la experiencia de usuario como el aprendizaje en definitiva. Sí, además, una cosa que tenemos también pendiente, de que lo hablamos ya cuando abrimos la academia en su momento, el hecho de incluir también preguntas de autoevaluación, ¿no? Realmente de ver hasta qué punto, digamos, hemos consolidado aprendizajes, y también, pues, a corto plazo, las intenciones también para cada videocurso, el hecho de poner preguntas de autoevaluación para que las personas que estén viendo esos vídeos puedan también evaluar si han consolidado las ideas, los aprendizajes que han visualizado en ese videocurso y también en las masterclass. Será periódico porque al final estos cambios, como hablábamos la semana pasada, pues no son ágiles ni rápidos de hacer, cuestan su tiempo, pero poco a poco, pasito a pasito, seguiremos metiendo las mejoras. Así que también aprovechamos para, si algún suscriptor o suscriptora que nos está oyendo todavía no ha rellenado ese cuestionario, pues animarla a que lo haga, porque sus ideas van a ser consideradas con mucho mimo por nuestra parte
para seguir mejorando la Psicodeport Academy. Al final, como siempre decimos, queremos que sea el mejor sitio posible para aprender sobre psicología del deporte. Si te parece, Aritz, pasamos a nuestra entrevista, la entrevista de hoy con Aitor Fontanes. Nos hace muchísima ilusión tener a Aitor con nosotros, está por aquí ya esperándonos. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Pues justo estoy para irme al club en breves, a Perfecto. entrenar un poco en Navidades. Pues no te entretendremos demasiado. No, tranquilos. Iba a hacer una pequeña bio, que eres licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, tienes un posgrado en Psicología y Coaching Deportivo por la Universidad de Abat Oliba y que actualmente eres psicólogo del Club de Remo Ziérmena. Y si quieres añadir ya que estás aquí, pues algún dato más que consideras importante que deba saber la audiencia, pues adelante. Sí, bueno, como autónomo soy pluriempleado y estoy en multitarea y multienfocado. El Club de Remo de Ziérmena pues, es un papel central en mi trabajo, pero luego desarrollo también tareas de profesor de Psicología del Deporte en la Federación Vasca de Fútbol, hasta entrenador UEFA, llevo deportistas individuales, y luego llevo también un equipo de trail, bueno, diferentes cosas, y coordino un proyecto de promoción de salud del mismo ayuntamiento de Ziérmena, donde salió pues lo que vamos a cometer hoy, la creación de identidad en un club, a través de la cantera. Realmente lo que decías, Aitor, ahora es muy importante, ¿no? Lo de los autónomos estamos en todas partes. Yo creo que tanto Aritz como yo compartimos contigo esta multitarea que comentabas. Creo que por desgracia, en la actualidad es una condición que viene con nuestro tipo de trabajo, ¿no? Estar en 5.000 sitios al mismo tiempo, cogiendo un poco de cada uno, y cuando uno tira fuerte, en otros tienes que dejarlos más, y entonces ir compensando siempre es complejo. Así que te agradecemos de nuevo que nos acompañes en el día de hoy y que hayas sabido sacar ese pequeño tiempo para acompañarnos en el podcast. Pues nada, cuando queráis, me vais lanzando preguntas, ¿no? Sí, te pasamos la primera. La primera es un poco lo que decías ahora, ¿no? Hablabas del proyecto en Ziérmena para implantar la identidad del club, y yo creo que la primera pregunta tiene que ser ¿qué es la identidad del club? Porque es un concepto que se utiliza bastantes veces, pero que a lo mejor para empezar este episodio, esta entrevista, pues es interesante que marquemos un marco común, ¿no? Y que nos expliques, desde tu punto de vista, qué es la identidad del club. Bueno, digamos que la identidad del club, la identidad de un equipo es el valor añadido, es el ligamen al que los componentes de cada club o cada equipo se siente unido, identificado, y por el cual participan de las acciones de ese club, participan del deporte de ese club, participan de la filosofía de ese club, con un sentido convencidos, ¿no? Digamos que, mira, yo recuerdo al leer a Phil Jackson de los Bulls decir que lo que tenía ese equipo era identidad, porque los componentes de ese equipo se unían a un espíritu compartido, ¿no? De unos valores, una forma identificada, la palabra unida, identificada, una forma de jugar, una forma de desplegar el deporte, ¿no? Y de comportarse tanto dentro del campo como fuera de él. Y bueno, en base a esto, nosotros creamos un plan de actuación para promover la cantera en Ziérmena hace 3 años. Ahora estamos en la versión 3.0, donde empezamos desde abajo, desde abajo, pero empezando desde arriba, a tener una filosofía transversal de formación, tanto en
en físico como en psicológico. Y en ese sentido hemos trabajado y trabajamos donde los chavales y todo el club de remo, cuando va a diferentes competiciones, yo creo que es ahí donde se puede observar, se puede ver cómo hay un valor añadido en este club sobre los diferentes. En cuanto a comportamiento, rutinas de competición, rutinas de concentración, ¿vale? De comportamiento y reacción ante la competición, bueno, X, ¿no? Y Z. Y en eso estamos, desde hace 3 años. Uh-huh. ¿Y cómo habéis ido trabajando esa identidad del club? Es decir, ¿qué acciones concretas habéis ido estableciendo dentro del club para enfocarlos de alguna forma a esa identificación con el club? Bueno, cuando acometemos el plan de promoción y de actuación sobre la cantera, había digamos, un pensamiento, había una convicción clara, ¿no? Que no estamos solo en un club, sino que estamos en una sociedad. Porque el Cervena Round se llama Cervena Round el Cártea. El concepto de sociedad viene dado por tener unos valores y tener una confianza y una relación estrecha entre los jugadores, entre los remeros en este caso y las remeras, los padres, el pueblo y digamos, los componentes del club, técnicos y directivos. Ese trabajo se ha hecho y se hace desde el principio con una interacción constante a través de asesoramiento, orientación a los técnicos, remeros y personas relacionadas con el deportista y el club, padres y madres. En ese primer punto hemos querido trabajar en un único lenguaje. Los entrenadores se dirigen a los chavales, a las chavalas de una misma manera y trabajan enfocados con una serie de criterios deportivos y educativos. Esto es importante. Por otro lado, con los padres se hace, digamos, una escuela de padres y un asesoramiento de las pautas que tienen que seguir los chavales, cómo tienen que manejarse en los eventos competitivos, cómo tienen que echar mano y ayudar en el club. Y así, digamos que manejamos una frase que es muy, muy, muy típica en Euskadi, que se llama en euskera denok batera, que es todos a una. Y en ese trabajo transversal y de liderazgo compartido, el club ha ido formando una identidad de, bueno, saber estar, saber competir, saber formarse y digamos, sentirse no solo a una práctica deportiva, sino a una manera de vivir o de compartir y de crecer en torno al deporte, ¿no? Genial, Aitor. Realmente esta idea que explicas ahora al final, ¿no? De este trabajo transversal, liderazgo compartido que nos estabas explicando, además con este lema de todos a una, es realmente muy interesante en esta idea compartida de club que explicabas, ¿no? Muy interesante la experiencia y todo lo que se puede aprender realmente de ella, ¿no? Nos gustaría preguntarte a continuación, ¿qué crees que nuestros oyentes deben tener en cuenta? ¿Qué variables crees que deben tener en cuenta si quieren empezar a trabajar esta identidad de club? ¿Qué variables crees que pueden afectar a la identidad del club y que ellos o ellas deberían tener en cuenta si quieren empezar a poner un proceso parecido al que tú has explicado en el Club de Remo de Ciervena? Buena pregunta. Bien, yo creo que una variable clara y una clave es predeterminar el sentido del trabajo durante todo el año
marcando los ciclos y las etapas y los agentes que se va a trabajar. Y eso no puede quedar al azar, ni puede quedar, digamos, a la improvisación. Eso tiene que marcarse con un ciclo, igual que los ciclos de preparación físico, hay que generar microciclos de establecimiento de objetivos, de establecimiento de relaciones transversales, de cuándo hay que hacerlas, cómo hay que hacerlas, en los canales adecuados, en los espacios adecuados, de tal manera que todo esto se haga sin que los chavales incluso no se den cuenta. Esto es como hacer bueno, no sé si tanto, pero es como sacar del mago de la chistera algo y aparece ahí y de repente llegas a la competición y todos los chavales están centrados, todos tienen su rutina de competición, todos los padres están bien situados para ayudar a los chavales para sacar a los bateles, que son las embarcaciones, pero eso todo se trabaja desde pretemporada, con unas reuniones con los padres concretas, con unas formaciones en aula con los chavales concretas, con unos compromisos adquiridos para establecer las rutinas, con unos valores bien marcados desde el principio en cuanto a comportamiento, porque los chavales hasta juveniles están en desarrollo constante de una búsqueda propiamente de la competición, les hace también pues marcarse sus posiciones dentro del grupo y los técnicos nosotros tenemos que vigilar y velar porque todos sean iguales y haya una igualdad. Más que igualdad, una equidad, que no es lo mismo, ¿sí? A darle proporcionadamente a cada uno lo que necesita y lo que se merece. Que esa es un poco la dificultad, pero donde se puede llegar a, digamos, que todos estén contentos con sus papeles bien adquiridos. De esa manera llegamos a la fase de competición en enero o febrero con garantías, habiendo empezado en septiembre, incluso antes, porque tenemos una escuela de verano. La escuela de verano es muy buena para poder ya ir adheriendo a los chavales de cara a septiembre y octubre. Y una última cosa, y enlazo con la primera que me habéis preguntado. Al final, los chavales, los padres, la gente del pueblo ligada a ese club, tienen que sentir ese club como una sociedad, como una segunda casa. Y ahí es donde podemos decir que ese club tiene una identidad propia. Perfecto, realmente interesante porque yo creo que es importante también que cualquier persona que nos esté escuchando y quiera desarrollar estas ideas, que esto no es de un día para otro. Tú ya has comentado que estáis actualmente en la versión 3.0, es decir, que lleváis ya 3 años trabajando todos estos aspectos y que estáis en continua evolución y en continua mejora. Antes has comentado la involucración de la importancia que le dais a la involucración y de alguna forma a la integración de los padres y de las madres. ¿Podrías desarrollar un poquito más esta idea y comentar también de qué forma se lo toman? Si se lo toman bien, si os cuesta de alguna forma, les tenéis que un poquito empujar a que se integren dentro del club, porque generalmente en otros deportes la participación de los padres y de las madres no se suele considerar, incluso se suele entender que más que ayudar, que van a estorbar. Por lo tanto, me ha parecido muy interesante esta idea y me gustaría que la desarrollaras un poquito. Vamos a ver. El padre es el primer entrenador del deportista y es el primer entrenador nuclear, el padre y la madre. Quiere decir, si nosotros negamos su influencia o su participación y le queremos dejar a un lado, normalmente nos va a salir mal. ¿Por qué? Porque eso va a generar por sí mismo muchas veces una frustración del padre de no poder participar. Y partiendo de esa base, nosotros
tenemos una comunicación constante y directa con los padres para hacerles protagonistas en su papel de acompañarnos. Y entonces ahí es donde nosotros le damos el protagonismo y la responsabilidad de acompañarnos en el proceso de mejora del chaval, sin que nadie es más que el otro. Cada uno tiene su papel. Y en esas parcelas determinamos reuniones y tareas concretas de lo que necesitamos de ellos. Necesitamos de ellos que estén pendientes de su alimentación, que no podemos controlar en el club, que estén pendientes de su vestimenta, estén pendientes de su ansiedad, de sus hábitos de sueño, ¿vale? De ayudar a, digamos, dejarle tranquilo al chaval cuando llega el momento de la competición, por un sentido, además, muy positivo, donde les volvemos a darles la importancia, de decirle, vosotros sois conscientes de la ascendencia que tenéis sobre vuestros hijos, como para estar encima del día de la competición. Y ellos, en charlas y en comunicaciones, acaban entendiendo cosas que no habían parado y no habían reparado en pensar, y que la psicología del deporte, y es la psicología en general, estudia con los comportamientos de los chavales, del deportista ante la presencia de los padres, y de cómo este es un trabajo de liderazgo compartido, de repartir tareas para poder tener una continuidad entre lo que es antes de llegar a la sociedad, ¿vale? Antes de llegar al club, y durante y después. De tal manera que se une el proceso formativo, educativo y al final deportivo. Porque hay un psicólogo del deporte, ¿eh? Yo tengo una suerte de haber trabajado 9 años en 12 que empecé, 9 años en centros educativos. El trabajo psicodeportivo es un trabajo psicoeducativo donde hay que trabajar involucrando a todas las partes. Como cuando tutorizas con un chaval, vas a la reunión de padres al cole y así. En ese trabajo es donde nos manejamos y creemos, todavía faltan indicadores de resultados, pero creemos que tenemos los mimbres y vamos encontrando los primeros resultados, demostrando esta hipótesis y este plan de trabajo que empezamos hace 3 años. Genial, lo has explicado, realmente ha sido de mucho valor. Nos alegramos muchísimo de que la experiencia en Zierbena sea tan favorable y que hayáis conseguido, a través del trabajo duro, por supuesto, y del tiempo, involucrar y generar esta identidad de club de la que hablabas antes. Yo también creo, estaba reflexionando a medida que ibas hablando, este principio también muy psicológico, ¿no? de que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Yo estaba oyéndote explicar todo lo que ibas contando sobre cómo involucrar a los distintos agentes, cómo hacer que todo el mundo se sienta partícipe de esta idea. Y bueno, pues para generar esta idea del club, que sería el todo, sí que es cierto que es más que la suma de las partes, pero desde luego hay que definir muy claramente qué tiene que hacer cada parte, ¿no? Que es lo que hablabas tú anteriormente, el todo, con todo el mundo involucrado y enfocado en esta idea común. Y yo creo que, remarcando los aspectos que decías tú ahora al final, por un lado la comunicación, ¿no? La importancia de la comunicación, también ligando con la pregunta que hacía Aritz antes, de que a veces a las familias se las deja un poco de lado, y que tú has respondido fantásticamente explicando que no, que todo lo contrario, que hay que comunicarles, que hay que involucrarles. Bueno, pues esta comunicación fluida, que también hablabas al principio, que tiene que ser de esa forma con deportistas y con staff técnico, que también sea con las familias, que les expliquemos su rol, sus tareas en este elemento, creo que es muy importante. Sobre todo porque van a ser, como tú explicabas fantásticamente antes, los que hagan la parte del antes y el después en la entidad, ¿no? Por los que les ayuden a estar preparados en todo lo que no es remo, en cierta forma,
tanto en el antes como en el después, con lo cual hablar o involucrarlos en ese sentido es muy interesante. Y también me gustaría recoger una idea que decías tú el otro día en la masterclass, que a veces si los padres, no sé cómo lo explicaste, a lo mejor me puedes ayudar en ese sentido, pero se me quedó esta idea muy interesante de que a veces si los padres los dejas de lado, cogen un protagonismo que puede ser contraproducente, porque tienen afán de protagonismo y puede ser contraproducente porque te van a torpedear, van a liderar medidas contra el club o contra la idea del club que quieres tener, en lugar de usar ese liderazgo para ayudar a generar el club, que es lo que estáis haciendo desde vuestro punto de vista. Creo que esa idea también es muy interesante. Sí. Y os voy a contar un ejemplo claro el año pasado, de una intervención directa, no una intervención trabajada, sino que se tuvo que hacer in situ en un día de competición. Bien, con lo que os he contado, no quiere decir que resulte, por ejemplo, en un resultado inmediato, o que no haya aristas o salidas de tiesto de algunos padres, porque, bueno, las personalidades de cada quien, pues, también se llevan educando desde los siglos de los siglos, ¿no? Y cuando digo los siglos, quiero decir la transferencia de las generaciones, ¿eh? Y el caso concreto es, el año pasado nosotros trabajamos y andábamos mucho en la comunicación, en la ayuda, de las pautas que necesitamos para los chavales, pero en una competición pues hubo dos padres que hicieron un cuestionamiento del patrón, del técnico y de cómo estaba llevando a sus chavales bien. Y nosotros lo vimos en la misma competición y ya dejamos terminar la competición, aislamos a los chavales a un lado para que nos enteraran y aprovechando un poquito que también habíamos observado que la pauta de nutrición no se había llevado y algún chaval se mareó por haber venido sin desayunar, lo cual entender que en una estropada, en una regata, llevar un remo a 200 pulsaciones y subir el ácido láctico, pues bueno, puede ser para la salud si no estás con una buena alimentación y sueño, bastante de mareo y pérdida de conocimiento. Entonces, nosotros les reunimos al final de la competición sin esperar y les recordamos lo que habíamos hablado en otras ocasiones e incidimos y enfatizamos, perdónenme la comparación, pero les dijimos a los padres, sin mirar a nadie, aunque sabíamos quién había sido el que había cuestionado, y bueno, y quién se había despistado un poquito respecto a la alimentación de sus hijos, hicimos una reunión de urgencia y les comentamos tan directamente y claramente, mirándoles a todos, que aquí somos un puzzle y como nos falta una pieza del puzzle, esto no funciona. Y que lo que le afecta a uno, si uno se marea, los otros afecta a la energía de los demás, porque es un liderazgo compartido y es una energía compartida de contagio de miedo y contagio de situaciones. Eso por un lado, para que entendiesen cuánto puede influir no solo a su hijo, sino al resto de compañeros en una mala ejecución una mala alimentación y sueño. Y respecto a lo segundo del cuestionamiento, les dijimos claramente, hemos observado una cuestión, una situación en la cual queremos incidir que esto no es ni chiringuito ni los jugones del fútbol. Esto no es el corrillo del fútbol y aquí cualquier cuestionamiento, cualquier cuestión en relación a un técnico o alguna decisión deportiva, tenemos que generar la comunicación directamente con los técnicos, ¿vale? Y eso lo tenemos que hacer porque si no, vamos a crear un ambiente enrarecido. Y se llama la atención, bueno, no volvió a haber un problema, no observamos ningún problema, porque en el grupo, en la reunión con el grupo, se coge la fuerza. Y esa fuerza que
que se vieron vistos esos padres se anuló. Digamos que al sentirse dentro de la manada, del grupo, pues del equipo, bueno, si bien se convenció de que no era positivo, si bien se plegó ante, digamos, la fuerza del equipo, donde todos los padres sabían de lo que había pasado y habían sido advertidos. Así que seguramente en una siguiente situación que se podría dar, esa persona se lo pensará más de uno porque habrá sido, porque los demás padres no le advertirán, pero sí queda implícito esa norma. No sé si lo he explicado bien. Desde luego, desde luego. Y eso es poquito. El trabajo arduo, que ahora tengo que seguir, perdonadme, porque aquí estos remeros no descansan ni en Navidades. Madre mía. Muy bien, Aitor. Pues es que ricasco, muchas gracias por hacer un hueco en tu agenda, apretada agenda, y participar con nosotros en el podcast. Y seguramente estamos seguros de que a futuro también participarás y nos ofrecerás alguna otra masterclass y más información sobre la experiencia que vas adquiriendo ahí en el Club de Remo Ciervena. Gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Gracias, Navidad. Aitor. Venga, que estéis bien. Chao. Y hasta aquí, Aritz, nuestro episodio número 28 del podcast de la Psicodeporte Academy. Va a ser también, como sabéis, el último de este año, así que os queremos desear a todos y todas feliz año nuevo. Esperamos que podáis hacer vuestra lista de propósitos para el próximo año y, lo más importante, que los podáis llevar a cabo. Que no se quede en esa lista que hacemos todos y todas de lo que haremos en 2020 y que nunca llegamos a cabo. Y bueno, idealmente, pues que uno de esos propósitos sea también suscribirse a la Psicodeporte Academy. ¿Qué te parece, Aritz? Pues un plan perfecto. Empezar el año suscribiéndote a la Psicodeporte Academy y aprendiendo sobre psicología del deporte en nuestra academia, ya seas entrenador o entrenadora o deportista, pues mejor plan no se me ocurre para el 2020. Así que animamos a todos nuestros oyentes a participar de la academia y les animamos también a que nos hagan cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, nos la puedan plantear en nuestras redes sociales en @psicodeporteacademy, que estamos en Twitter, Instagram y Facebook, como Psicodeporte Academy en el canal que tenemos en YouTube, o si lo prefieren en el correo electrónico info@psicodeporte.academy. Y le recordamos que el primer episodio del 2020 no será el Día de Reyes, les dejaremos que abran los regalos y que disfruten de los regalos, sino que será el día 13 de enero, cuando volvamos el lunes 13 de enero, seguimos con la segunda temporada del podcast y será el primer capítulo del año 2020. Aritz, genial. Feliz año nuevo también para ti, que tengas una buena entrada de año y nos escuchamos dentro de 15 días ya en el siguiente episodio de nuestro podcast. Igualmente, Saúl, feliz año y que empieces con buen pie el 2020. Saludos a todas y a todas y hasta dentro de 15 días.